Bien, buenos días, señores alumnos. Siendo las 10:53 de la mañana del día 19 de enero del 2021, vamos a iniciar nuestra sesión 60. Continuamos viendo algunos ejemplos de circuitos RLC en configuración paralela, ¿no? En corriente alterna. Bien, en la clase pasada vimos algunos ejercicios. Ahora vimos un ejercicio específicamente de un circuito RL, ¿no? Este ejercicio. Y cómo llegamos a obtener la solución. Muy bien, ahora vamos a ver un circuito RLC. Tenemos ahora un circuito RLC. Nos dicen, tenemos una tensión aplicada de V igual 50 seno de 5000 T más 45 grados voltios. Y nos están pidiendo calcular las corrientes en todas las ramas, así como la intensidad total. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a ver cómo resolverían este problema si se tratase de un problema de corriente continua y todos los elementos fueran resistencias, solo resistivos, ¿no? O sea, resistor, resistor, resistor. Entonces tendría 3 resistores, están en esta configuración y yo les pido igual calcular las corrientes I1, I2 y 3 y adicionar la corriente total I. ¿Qué aplicarían en este caso? A ver. ¿Qué características tienen los circuitos paralelos? En un circuito en paralelo, ¿qué se cumple? En un circuito a serie, ¿qué era ¿cuál de los parámetros es igual para todo? ¿Qué características tiene un circuito en serie? ¿Recuerdan? A ver. A ver, intervenciones. A ver, ¿quién recuerda cómo era? A ver, ¿quién se acuerda cómo era un circuito en serie, es paralelo? En serie, a ver. A ver, piensen bien. Vamos a dibujar acá mi circuito. Ustedes tienen así su circuito. Vamos, eso no pueden olvidarse. Cómo es en un circuito en serie y un circuito en paralelo. Eso nunca se deben olvidar. En un circuito en serie, la corriente es la misma. La corriente no varía, la corriente pasa por todos los elementos con la misma intensidad, con el mismo valor. En cambio, en un circuito en paralelo, es el voltaje el que es el mismo para todos los elementos. ¿Recuerdan? Entonces, ese criterio, ese mismo criterio que teníamos en corriente continua, tenemos que aplicarlo acá. Es el mismo criterio, nada más. Entonces, acá sería mi C, mi L, mi R. ¿Listo? Y acá mi voltaje de entrada. ¿Listo? Y me están pidiendo calcular la corriente IR, IL e IC. Muy bien, vamos a ver cómo vamos a hacerlo. Tenemos que tener presente, como les digo, el hecho de que en paralelo los voltajes son iguales. Entonces acá I total. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que recordar esto, que B sub I va a ser igual a B sub R igual a B sub L
igual a B sub C. Listo. Entonces, el problema me está pidiendo las corrientes IR, IL e IC. Muy bien, ¿cómo puedo hacerlo entonces? Yo estoy tomando esto en cuenta. Lo que tengo que hacer es que recordar, ¿a qué es igual IR? IR sería igual a BR sobre R. A eso es igual IR. Pero y en el caso de la bobina capacitor, en el caso de la bobina capacitor, IL va a ser igual a BL sobre, no sobre L, sino sobre XL. ¿Listo? Y acá sería I sub C va a ser igual a B sub C sobre X sub C. ¿Listo? Esto solamente por lo que hay un solo componente, pero si yo lo generalizo, yo voy a tener esto, que mi circuito tiene que tener esta forma, ¿no? Esto ya es para cualquier circuito, así tenga acá más componentes, ¿no? Entonces, perdón, acá vamos a colocar así, generalizando, dibujamos así, y este va a ser Z1, y acá va a salir Z2, y finalmente un Z3. Tengo acá tres elementos en paralelo. ¿Listo? Entonces tenemos acá nuestros tres elementos que están en paralelo y se va a cumplir exactamente lo mismo, solo que acá va a ser Z1, Z2 y Z3. Eso es ya general. Eso es en el caso que, por ejemplo, el problema les diga acá es R, acá sería un RL y un RC, por ejemplo. Entonces, esto es muy preciso, en cambio este va a ser más general. ¿Listo? Entonces, ¿a qué sería igual Z1? Z1 va a ser igual a R más J0. ¿Listo? Donde, de acuerdo al problema, ahorita vamos a ver esto. De acá sería Z2 va a ser igual ¿a qué? A 0, ¿no? Como es solo una bobina, 0 más JXL. Y Z3 va a ser igual a 0 porque no hay resistencia en esta rama, pero como es un capacitor sería menos JXC. Entonces yo necesito conocer XL y XC. Bien, el problema me habla sobre el voltaje que es igual me dice que es igual a 50 seno de 5000T más 45 grados. Más 45 grados, ¿qué? Voltios. Muy bien, entonces de acá yo puedo observar que la frecuencia angular W es igual a 5000 radianes sobre segundo. Entonces mi XL va a ser igual a W por L. Esto es igual a 5000 por L. El problema me dice que equivale, bueno, que vale 1.6 milihenry. Entonces acá sería por 10 a la menos 3. ¿Listo? Por lo que XL va a ser igual, si nosotros operamos acá, sería 5 por 1.6, sería 8, se va el 1000 con 10 a la menos 3, entonces me va a quedar acá, XL es igual a 8 ohms. Ya tengo mi XL. Ahora veamos mi XC. XC va a ser igual a 1 sobre omega C. Esto es igual a, acá abajo, 5000 por 20 microfarads. Sería 20 por 10 a la menos 6. ¿Listo? Si operamos esto,
ser igual a 1000, se queda acá cuando dice la menos 3, sería 1 entre 100, sería a 10 ohmios. Listo. Esto es lo que vamos a tener, XL, XC. Por lo tanto, Z1, entonces Z1 va a ser igual a 20 más J0. Z2 va a ser igual a 0 más J8. Y Z3 va a ser igual a 0 menos J10. Y ahora esto lo vamos a llevar a fasores. Como fasores, pero a la forma polar. En la forma polar esto va a ser igual a, en el caso de la resistencia, que es 20 más J0, llevarlo a la forma polar sería 20 ángulo de 0 grados. En el caso de Z2, que es 0 más J8, en forma polar es 8 ángulo de 90 grados. Y para el caso del Z3 va a ser 10 ángulo de menos 90 grados. Entonces ahí ya tenemos mi Z1, Z2, Z3, tanto en forma rectangular como en forma polar. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahora sí podemos aplicar estas fórmulas, que si yo las vamos a ponerlas así, vamos a generalizarlas acá para que no haya inconveniente mejor. ¿Ya? Vamos a ver acá y acá las vamos a generalizar estas fórmulas. ¿Listo? Entonces acá va a ser Z1, Z2 y un Z3. Entonces, lo mejor es que ustedes tengan así, tanto en forma rectangular, en forma polar, para que según la necesidad apliquen uno u otro formato. Por ejemplo, acá va a ser una división. Entonces, lo mejor cuando es caso de división es forma polar. Si yo en algún momento necesito hacer una suma, calcular el equivalente, me piden calcular el Z equivalente, entonces en algún momento voy a sumar, uso la forma rectangular. ¿Listo? Muy bien, tenemos estas expresiones, ¿no? Entonces ahora yo necesito, para calcular esto, necesito que el voltaje, ¿no?, de entrada, que como son iguales, esté también en forma polar. Entonces, ¿cómo tengo que representarlo? Si yo tengo en esta forma, forma trigonométrica, pues lo que tengo que hacer es colocar que el voltaje de entrada en forma polar va a ser igual a ¿qué? A 50, recuerden, esto es valor pico, valor máximo, 50, entre raíz de 2. Ángulo de, y ahora me voy acá si es que tiene ángulo de, si hay un ángulo, más 45, ángulo de 45 grados. ¿Qué son estos? Voltios. Listo. Entonces ahora sí, IR polar, no, fasorial, perdón, IR fasorial va a ser igual al voltaje fasor sobre la impedancia 1 como fasor. Y esto va a ser igual a 50 sobre raíz de 2, ángulo de 45, sobre 20, ángulo de 0 grados. De donde IR me va a salir, IR fasor me va a salir que es igual a, acá, como les dije, la raíz de 2 pueden dejarla, lo mejor es dejarla, acá sería 0,05 entre 2, le va a salir esto que es 2.5, sobre raíz de 2, vamos a colocarlo acá, 2.5 sobre raíz de 2, ángulo de, acá son
la resta de los ángulos. Como es división, es resta. Entonces ya 45 menos 0 sería acá 45 grados, que son estos amperios. Ya tengo IR. Ahora veamos, vamos acá, veamos IL. IL, fasor, es igual a AB fasor sobre Z2. ¿Sí? Fasor. Entonces esto va a ser igual a, colocamos 50 sobre raíz de 2, ¿no? Ángulo de 45, y acá ponemos Z2 es 8, ángulo de 90 grados. Entonces, IL va a ser igual a, vamos a ponerlo por acá, IL va a ser igual a que 50 entre 8, ¿ya? Es sobre la raíz de 2. Muy bien, entonces esto va a salirles a 6.25 sobre la raíz de 2, ángulo de, acá sería 45 menos 90, entonces le va a salir acá menos 45 grados, que amperios. Ahora I sub C. I sub C, fasor, es igual a al voltaje fasor sobre Z3 en forma, bueno, esto es igual a 50 sobre raíz de 2, ángulo de 45 sobre Z3, pero Z3 vale, ¿no? Se representa como 10, ángulo de menos 90 grados. Por lo tanto, I sub C, fasorial, no, esto es igual a 5 sobre raíz de 2, ángulo de 45 menos 90, me va a salir menos con menos se vuelve más, sería suma, sería 135 grados, que amperios. Y listo, ahí tenemos lo que son las corrientes en cada rama, IR, IL y C. Claro, acá están representadas en forma polar, ¿no? Si yo las quisiera en forma de trigonométrica, entonces voy a tener que IR va a ser igual a el valor que tenemos acá por raíz de 2, sería 2.5 entre raíz de 2 por raíz de 2, se elimina, por eso es que no eliminé la raíz de 2, entonces acá me va a quedar 2.5 seno de, sería 5000t, ángulo de más 45 grados. ¿Listo? ¿Y eso qué son? Amperios. Acá sería IL, va a ser igual a, ya solamente tomo el numerador, sería acá 6.25 seno de 5000t menos 45 grados, amperios. Y sub C es igual a 5 seno de 5000t más 135 grados, que son amperios. Entonces ahí tenemos las corrientes en forma trigonométrica, en forma, en su representación como onda, ¿no? Entonces ahí ya podemos ver cómo van a ser estas ondas. No todas van a tener, perdón, la forma senoidal, van a tener la misma frecuencia angular, la misma, ¿no? La misma frecuencia, el mismo periodo, solo que algunas van a estar desfasadas una respecto a otra y algunas con respecto al voltaje, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos está indicando.
Y las lecturas que tendríamos como un instrumento, como un amperímetro, serían 2.5 entre raíz de 2, 6.25 entre raíz de 2, y al final tendríamos que para IC 5 entre raíz de 2. Muy bien, entonces ahí ya tenemos en nuestras representaciones. Ahora nos piden además la corriente total. La corriente total, ¿a qué sería igual? Y total tiene que ser igual a, esta es la ley de Kirchhoff, la primera ley de Kirchhoff, corrientes que entran es igual a corrientes que salen. Entonces, I total tiene que ser igual a I1 más I2 más I3, ¿no? Entonces, pero así como están en esta forma, por ejemplo, en forma trigonométrica, no las puedo sumar. En forma polar, tampoco las puedo sumar, es más engorroso. Entonces, tendría que llevarlos a la forma rectangular. Para esto, I1 en forma rectangular va a ser igual a, era 2.5 entre raíz de 2, ángulo de 45. Entonces, vamos a ver, I1 va a ser igual, o pero IR no hemos puesto nosotros, ¿no? Hemos puesto acá IR. Entonces vamos a ponerle acá sus valores para que coincidan. Entonces acá sería IR, IL e I sub C. Entonces, IR en forma rectangular va a ser igual a, si nosotros operamos esta raíz, 2.5 entre raíz de 2, ¿no? Esto nos va a dar 1.25 más J 1.25. A ver, ¿quiénes han hecho el programita que les dije en Excel? A ver. Y L a que sería igual. Y C a que sería igual. A ver. A ver. Es un momento para que puedan calcular. A ver. Dime los valores de IL e IC. A ver. ¿Quién ha hecho su programita en el Excel para poder calcular? Que es igual y L y dicen, ¿no han hecho? A ver, señores, ¿cómo sería? A ver, por favor, para el día jueves todos tienen que tener su convertidor de fasor, el de parafasores, de rectangular a polar y de polar a rectangular.
Es importante para que puedan resolver, si no, pues vamos a tener problemas. No van a poder resolver y no van a poder hacer los ejercicios. Y L que es igual, todo esto sería R, y acá tenemos el ángulo. Entonces, el X, el primer valor, el valor real es igual a R, a todo esto, por coseno de menos 45. Ese es el valor que hay acá. Más J, ahora sería R, todo esto de acá, 6.25 entre raíz 2, por seno de menos 45 grados. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Les va a salir 3.12 menos J 3.12 amperios. Y para el caso de I sub C, corriente en el capacitor, va a salir a menos 2.5 menos 2.5 más J 2.5 amperios. Esos son los valores que nos salen. ¿Listo? Entonces, ahora sí podemos calcular la I total. Entonces, si quieren, miren, ponemos a hacer así. Ponemos así. Si sumamos todo esto, I total, ¿no? Todo esto es IR, I más IL más IC es I total. Y esto va a ser igual a, ahora sumamos todo esto. Entonces, todo esto hay que sumar. Entonces, acá sería, sumando solo las partes reales, 1.25 más 3.12 menos 2.5, me va a salir 1.87. ¿Listo? Y acá sumando todas las partes imaginarias, me va a salir más J 0.63. ¿Listo? Pero en el caso de voltaje y corrientes, la forma de representarlos no es así, sino es en forma polar. Es a la inversa que la impedancia. La impedancia no se representa en forma polar, se representa en forma rectangular. ¿Listo? Entonces vamos a poner acá I total va a ser igual, no polar, es igual a, haciendo la conversión, acá tengo X y acá tengo Y. Entonces acá sería R es igual a raíz cuadrada de 1.87 al cuadrado más 0.63 al cuadrado. Y esto me va a salir aproximadamente acá 2 ángulo de arco tangente de 0.63 entre 1.87 de 18.6 grados. ¿Listo? Amperios. Entonces, si yo pongo acá un amperímetro, esta es la lectura, 2 amperios, lo que va a leer. Listo, entonces ahora sí en forma trigonométrica, la I total va a ser igual a ¿qué? ¿Cómo sería acá? A 2 por 2 raíz de 2 seno de 5000t más 18.6 grados amperios. Esta es mi respuesta. ¿No? Esa es la respuesta de nuestro problema. Muy bien. A ver, alguna pregunta. A ver, preguntas. ¿Está todo conforme? ¿Algo no quedó claro?
la parte de I total. A ver, la parte de I total, una vez que obtienen las corrientes en cada componente, en cada rama, mejor dicho, lo correcto es decir, en cada rama, tengo la corriente en cada rama, y R, y L, E y C. Entonces, lo siguiente, como el problema nos pide la corriente total, aplicamos la primera ley de Kirchhoff, que es corrientes que entran es igual a corrientes que salen. Este es un nodo, y fíjense que no hay nada acá, no hay nada. Entonces es como que yo todo eso lo tuviera unido acá. Entonces es como que yo tuviera así, miren, un punto, así. Entonces acá yo tendría que acá ingresa el I total, ¿sí? Acá ingresa I total, y por acá voy a tener que baja I sub R, por acá está viniendo I sub L, y por acá viene I sub C. Entonces, yo tengo acá un nodo. Este es mi nodo. Entonces, aplicando la primera ley de Kirchhoff, ¿no? Que es lo que tengo acá, la primera ley de Kirchhoff, ¿no? Corrientes que entran es igual a corrientes que salen. Entra y total y debe ser igual a las que salen. ¿Quiénes salen? I sub R, I sub L e I sub C. Listo. Entonces, acá ya podemos ver que es una suma. Entonces, como les he dicho, en fasores, si ustedes quieren hacer sumas o restas, lo mejor es presentar el parámetro en su forma rectangular, ¿ya? En forma rectangular, de esta manera. Rectangular es porque tiene X más JY, por eso es rectangular. Cuando son multiplicaciones o divisiones, lo mejor es la forma polar, así. La forma polar es un radio y un ángulo. Radio con un ángulo. Radio con un ángulo. ¿Listo? Entonces, acá necesitamos la suma de cada corriente. O sea, necesitamos sumar cada corriente. Entonces, expresamos cada corriente en su forma rectangular. Y R, acá lo tengo en forma polar. ¿Listo? Acá está en su forma polar. Entonces, lo vamos a llevar a su forma rectangular. Y esto es igual a 2.5 entre raíz de 2, ¿no? Por coseno de 45 me va a dar 1.25. Después, acá es más, entonces más J, y ahora sería 2.5 entre raíz de 2 por seno de 45 me va a dar 1.25. ¿No? Y hago lo mismo para cada corriente, para IL y para IC, ¿no? Tengo sus formas rectangulares. Y después el I total va a ser la suma de estas tres corrientes. Entonces, ¿cómo se suma? Se suma la parte real, se suma directo, y aparte se suman también directo lo que es la parte imaginaria, ¿no? Entonces, esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Así se le llama en el caso de la forma rectangular. Parte real, parte imaginaria. ¿Listo? Entonces, sumamos 1.87, sumamos 0.63. Y ahora lo expresamos, ¿no? Ya tenemos la corriente total, ¿no? Pero está en su forma rectangular. Las corrientes y voltajes se recomiendan representarlos de esta forma, en su forma polar. ¿Por qué? Porque cuando yo lo represento en forma polar, este valor de acá, este 2, es la lectura que nos daría un amperímetro, ¿sí? Si yo tengo acá en esta forma 50 entre raíz de 2 es la lectura que me daría, si yo coloco acá en paralelo, un voltímetro. Entonces por eso lo llevamos a esta forma. Entonces la corriente se tiene que expresar de esta manera. Esta es la forma de representar. Las respuestas son esta y esta es la respuesta al problema, ¿ya? Y total es igual en en forma polar, y total en su forma trigonométrica en forma de onda. Entonces acá vemos la forma que va a tener la onda y acá vemos la lectura del amperímetro. Listo.
Entonces, en el caso de las impedancias, es a la inversa. La mejor forma de representar, la manera como se debe dar una impedancia es así, en su forma rectangular. ¿Por qué? Porque cuando yo la tengo en forma polar, no me representa mucho, no me dice mucho. ¿Ya? No me dice mucho. Pero cuando yo la tengo en su forma rectangular, sí, porque la parte real me dice cuál es el valor de resistencia que tiene este circuito. Y la parte imaginaria me dice el valor de reactancia del circuito. ¿Ya? Por eso se escoge entre una y otra forma de representarlo. Si me van a dar una respuesta de un Z, digamos que yo les hubiera pedido acá, y calcular el Z equivalente o el Z1 o el Z2, lo que yo quiero es que me den esta respuesta así, en esta forma. Parte real, parte imaginaria. Entonces, cuando yo les pongo, por ejemplo, tuvieran ustedes alguien le dice, el Z es igual a 4 más J5, así, nada más, ohmios, ¿ya? 4 más J5 ohmios. ¿Eso qué quiere decir? Que el circuito, y solo dicen, solo hay dos componentes en el circuito, dos componentes, nada más, dos componentes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? 4 es una resistencia y J5 ¿qué cosa es? Positivo, quiere decir que es una bobina. Este vale 4 ohmios y este vale 5 ohmios. ¿Listo? Este es un XL y este es una resistencia. ¿Ya ven? Y ya tengo el circuito. Más me dice esta forma que si yo la tuviera de esta manera. Entonces, en esta forma rectangular, eso me está diciendo cómo está conformado el circuito. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿O todavía no ha quedado claro algo? Dígame, no hay problema. ¿Mm? ¿Está bien? ¿Está todo claro? ¿Algo no queda todavía? ¿Qué hubiera pasado si el problema nos hubiera pedido el set equivalente? ¿Mm? ¿Qué hubiese pasado si el problema nos dice adicional, hallar el set equivalente del circuito? ¿Mm? ¿Qué tendríamos que hacer? Tenemos así, tenemos que están en paralelo. Entonces tendríamos que, ¿cómo es en paralelo? 1 entre Z equivalente es igual a 1 entre Z1 más 1 entre Z2 más 1 entre Z3. ¿Listo? Y en base de ahí hay que trabajar. Si quieren lo hacemos, no hay problema. A ver, para que vean, de repente con examen. A ver, vamos a ver. Supongamos que nos han pedido el set equivalente. Entonces, mi set equivalente del circuito va a ser 1 entre set equivalente va a ser igual a 1 entre Z1 más 1 entre Z2 más 1 entre Z3. Muy bien. Yo sé que Z1 es igual, vamos a colocarlo acá de nuevo, para que eso sí siempre tienen que tener. ¿Ya? Para poderlo trabajar acá sería Z1 es igual a 20 más J0. ¿Ya? Esto es igual a 20 ángulo de 0 grados. Z2 es igual a, ya hemos dicho que era igual a 0 más J8 y este es igual a 8 ángulo de 90 grados y Z3 es igual a 0 menos J10, este es igual a 10 ángulo de menos 90 grados. Muy bien, entonces si yo quiero calcular el Z equivalente, entonces esto va a ser igual a 1 sobre Z equivalente es igual a 1 sobre 20 ángulo de 0 grados, ¿ya? Más 1 sobre 8 ángulo de 90 grados,
más 1 sobre 10 ángulo de menos 90 grados. Donde este 1 es como decir 1 ángulo de 0 grados, 1 ángulo de 0 grados, 1 ángulo de 0 grados. Entonces 1 entre z equivalente va a ser igual a, acá sería 1 entre 20, un veinteavo, esto es, vamos a poner acá de una vez mejor los valores, entre 20 es igual a, vamos a poner acá, a 0.05 ángulo de 0 grados, más 0.125 ángulo de 0 menos 90 menos 90 más sería 0.10 ángulo de 0 menos 90 sería 90 grados. Listo. Ahora, así como están, no se puede sumar. Entonces, 1 entre z equivalente va a ser igual a, esto llevarlo a la forma, a su forma rectangular. Entonces, acá tenemos que esto va a ser igual a 0.05 más J0, ya, este es el primero, más, acá sería 0 menos J 0.125, es el segundo, más, acá sería 0 menos, pero más 0 más 0. J 0.10. Y ahora sí, 1 entre z equivalente es igual a, sumamos todas las partes reales, sumamos primero estos términos, parte real, y esto va a ser igual a 0.05, y ahora la parte imaginaria, ahora J0 más, menos J0.125 más J0.10, y esto que es igual, acá va a ser igual a 0.125 menos, ¿no?, negativo, más 0.10. ¿No? Esto nos va a dar, vamos a poner acá, menos J 0.025. Listo. Esto es igual. Muy bien, entonces tenemos de esta manera la respuesta, pero está a la inversa. Entonces tenemos que poner acá que el z equivalente va a ser igual a 1 sobre 0.05 menos J 0.025. ¿Listo? Y esto va a ser igual a, hay que llevarlo ahora a su forma polar. 1 de 0 sobre, y esto va a ser igual a, muy bien, llevándolo a su forma polar, 0.05 menos 0.025. Esto me va a dar, que va a ser acá 0.056 ángulo de, vamos a ponerle ángulo de menos 26.6 grados. Menos 26.6 grados. Listo. Ahí tenemos. Y ahora sí, operando esto, voy a tener que mi z equivalente, mi z equivalente va a ser igual a, ponemos ahí, 1 entre 0.056 es igual a 17.86 ángulo de
26.6 grados. ¿Listo? Y esto en su forma, como se debe dar la respuesta, mi z equivalente va a ser igual a ¿qué? Vamos a poner acá, llevamos ahora la forma rectangular. 17.86, 26.6, estoy usando calculadora. Entonces me sale que el z equivalente aproximadamente va a ser acá a 16, listo, y mi alfa j, este es igual a, me sale más, redondeando, J8 ohmios. Quiere decir, este es mi z equivalente, quiere decir que yo podría representar ese circuito en paralelo, lo puedo representar por ¿qué parte de z? Esta es la parte real, quiere decir que esto es una resistencia. Y J8 es positivo, quiere decir que es una bobina. Entonces, este sería mi voltaje B, este sería 16 ohmios y este sería mi J8 ohmios. Listo. Y por acá va a estar la corriente I total, el voltaje I, mi corriente I total. Y va a causar el mismo efecto. Entonces, partimos de un circuito en paralelo y fíjense, estamos llegando a un circuito en serie, ¿no? Que va a ser exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Cómo calcular. Sí, se dan cuenta que calcular en corriente alterna, si bien es sencillo lo que tenemos que hacer, los pasos matemáticos son bastantes porque hay que estar convirtiendo de polar a rectangular, de rectangular a polar, ¿no? Para hacer las operaciones, ¿no? Entonces, por eso les digo, tengan su fórmula de conversiones, mejoren el Excel, colocan los datos y automáticamente les va a dar las respuestas. Entonces va a ser todo esto muy sencillo, mucho más rápido. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de calcular, en este caso, el Z. Sí, a ver, no sé. Cuando el ángulo... ya. Ya entendí. A ver, cuando hay que cambiar el signo. A ver. Miren, eso es así. Cuando se trabaja con fasores, si yo tengo una división, ¿ya? Vamos a tener acá, digamos, mi fasor A es igual a ángulo de alfa. Y yo tengo otro fasor que es B, que es igual a B ángulo de beta, ¿sí? Cuando yo tengo producto, tengo A fasor por B fasor, esto es igual a ¿qué? A colocar así, A ángulo de alfa por B ángulo de beta. ¿Y esto qué es igual? Esto va a ser igual a por B, y el ángulo es el primero, pero aunque como es suma es indistinto, alfa más beta. ¿Listo? Si yo tengo división A fasor sobre B fasor, eso significa A ángulo de alfa sobre B ángulo de beta. ¿Y esto qué es igual? Esto va a ser igual a A entre B ángulo de el primero, el que está en el numerador, va primero alfa y menos el denominador, menos beta. Listo, así es. ¿Ya? Multiplicación y división de fasores. Entonces, fíjense acá era 1 ángulo de 0. ¿Qué quiere decir? En división, 0 menos 26. ¿Ya? Por eso que sale acá más 26. A la hora que yo hago el fasor, esto va a ser 1 sobre 0.056, ¿ya? Y acá va a ser ángulo de 0 menos, y acá viene el ángulo, menos 26.6 grados. ¿Listo?
Menos con menos se vuelve más, por eso se suman y sale 26.6. ¿Listo? ¿Sí? ¿Está claro o no? Todavía no está muy claro esto de los fasores. ¿Qué me dicen? ¿Está claro o no se entiende todavía? El día jueves me gustaría si pudieran hacer, la mayoría imagino tiene su video, si tienen para compartir video, vamos a compartir video y a ver, estoy debajo de la pantalla, es que como tenía negativo, a ver, ya, sí, pues, es por esto, ¿no? El negativo es por esto, ¿no? Sería 0 menos, sino que como es negativo acá, menos 26, menos con menos, se va a volver más, ¿no? Por eso que me sale acá más 26, ¿no? Por ese tema, ¿no? Acá, por ejemplo, un ratito esto, lo ponemos por acá. Miren, acá era 1 ángulo de 0 y acá abajo era 8 ángulo de 90. Entonces sería 1 entre 8, 0.125, ángulo de 0 menos 90. Entonces ahí sí, 0 menos 90, menos 90, ¿no? Me sale acá el menos 90. Acá era 1 entre 10, 0.10, ángulo de, el primero, 0, viene menos 90, menos con menos más, me va a quedar más 90. ¿Ya? Así, bueno, les decía que para la siguiente clase, si pudieran estar con sus cámaras para activarlas, lo que quiero es hacer unos ejercicios, o sea, un ejercicio, ¿ya? Ponerles uno o dos, cada uno hace uno de ellos de manera indistinta. La cosa es que se resuelva así de manera analítica, ¿ya? De manera analítica lo resuelvan y lo puedan simular en el PSIM, ¿ya? Y quiero ver sus resultados, qué tal, cómo les está yendo, ¿ya? No se olviden de enviarme vayan preparando sus experiencias, yo les voy a dar el formato, cómo me lo van a enviar, ¿ya? Para poderlo reconocer. Entonces, ya yo les envío, mañana miércoles subo, estoy subiendo ya todo el material que tenemos hasta el momento, lo voy a subir. Sí, entre hoy en la noche, hoy día en la noche lo subo el material y ahí voy a subir también cómo tienen que enviarme las experiencias, ¿ya? Entonces, por favor, eso, si necesito que la vayan terminando. Todavía el día viernes hacemos una experiencia más, o jueves y viernes hemos hecho una experiencia sobre potencia y el lunes de transformadores, ¿ya? Y con eso ya estaríamos terminando. ¿Ya? En el transformador, para que vean cómo el transformador si un incremento en el voltaje o decrementa el voltaje, ¿eh? Para que puedan apreciar cómo es que trabaja un transformador. Ahí hacemos la simulación en el PSIM y van a ver qué interesante es el funcionamiento de un transformador. ¿Listo? ¿Algún comentario adicional? ¿Está todo bien? Entonces les voy a pasar la asistencia, a ver, para que se puedan registrar. Listo, ahí tienen la asistencia. Sí, va a haber una experiencia, le estoy tratando que sea corta, pequeña nomás, sobre potencia, pero de repente la podemos hacer en la misma clase, ¿no? La misma sesión, ¿ya?
Claro, todo eso va a estar supeditado siempre a los tiempos que manejamos, ¿no? Entonces sería interesante cómo se mide la potencia, ¿no? Para que pueda, más que nada, si no lo tomamos como algo referencial, más que nada para que aprendan. Sí, el domingo, miren, estoy viendo de repente, vamos a postergar la fecha del domingo, el examen, para la siguiente semana, ¿ya? De repente el examen lo podamos tomar el día miércoles. Eso ya lo conversamos bien el día viernes, pero tentativamente sí tiene que ser entre semana, ¿ya? Para que tengan tiempo de practicar. El día sábado sí hacemos un reforzamiento de todo esto de corriente alterna, ¿ya? Y con eso ya quedaríamos listos para... Lo está faltando solamente ver potencia. Hacemos cálculos de potencia, ¿no? Eso lo vamos a ver el día viernes. Entre jueves y viernes vamos a ver ese tema. Cálculos de potencia. Se hace una práctica de potencia, o sea, una experiencia de potencia para que vean cómo es que se hacen los cálculos. Y ahí quedaríamos todo. Y ya demostrativo, hay unas sesiones demostrativas que vamos a hacer de conocimiento para que tengan para referencia para su curso de circuitos electrónicos que llevan después, ¿ya? Esas clases demostrativas no son, no ingresan al examen, al parcial, no hay problema, no se preocupe. Sí, como les digo, el día sábado hacemos el reforzamiento, ¿ya? El sábado sí hacemos reforzamiento sí o sí, a las 3 de la tarde, igual que la vez pasada, para donde vamos a hablar estrictamente sobre circuitos de corriente alterna, ¿ya? Lo que puede venir en el examen. Hacemos los circuitos de corriente alterna, resolvemos bien, y por eso necesito que vayan practicando con las experiencias y con la materia que estoy subiendo hoy día en la tarde, para que me vayan diciendo dónde están necesitando más reforzamiento, qué parte no está quedando claro, la de fasores, el enfoque del problema, dónde está habiendo dificultad, ¿ya? Por eso es importante que hagan las experiencias, las hacen en forma gráfica, van a tener un resultado, compárenlas con lo que ustedes obtendrían de manera analítica, aplicando sus fórmulas, todo eso. Tienen que salirles valores similares, no se preocupen, no, exactos no van a salirles, ¿ya? Y hemos visto por qué, por un tema de la resolución, por la resolución que le demos, por eso no me sale tan exacto, ¿ya? Mientras más resolución tuviera el programa, más resolución le diéramos, los resultados sí se van a ir acercando cada vez más, pero nunca van a ser iguales. Dos personas no ven igual, para uno será, acá es el máximo, para otro dirá, no, dale un poquito más, no, un poquito menos, para ver el ángulo igual, no, yo creo que acá es, otro dirá, no, es más acá, otro dirá, no, un poquito más para el otro lado, ¿ven? Entonces no va a haber que todos digan, ah, no, sí, ahí es, no, ¿ya? Y eso pasa en un laboratorio eso es lo que sucede. Se les hace hacer pruebas a varios alumnos para que vean y cada quien obtiene un resultado, y después cuando ven con lo analítico, ahí se dan cuenta quién estuvo más cerca del resultado real, ¿ya? No es que esté mal, solo que a veces nuestra precisión es diferente, ¿no? Entonces, algunos se ponen bien delante, se colocan bien delante de un instrumento. Hay formas. Tú no puedes leer un instrumento de costado, ¿no? El instrumento hay que leerlo de frente, ¿no? Eso me refiero cuando veo, por ejemplo, en pantalla una forma de onda. Entonces, tengo que estar bien frente a la computadora o a un osciloscopio y ver bien la forma de onda y analizarla. Ese es análisis de ondas, ¿no? Entonces ahí tenemos que analizarla bien, tenemos que estar bien ubicados para poder interpretar bien los resultados. Si yo lo veo de costado, entonces incremento la falta de resolución, incremento ese posible error que pudiera haber, ¿ya?
El analítico es un valor fijo, es un valor único, considerando todo que sea ideal, ¿no? Por eso siempre va a haber diferencias con sus lecturas, ¿no? Pero al menos me va a dar una idea de si estoy yendo por buen camino, si he entendido bien esa parte. Si hacen las experiencias, no va a haber problema, cualquier ejercicio lo van a poder resolver. Ya solo es cuestión de tiempos, nada más. Algunos se demorarán más, menos, pero van a hacerlo, sí los van a hacer. Estoy seguro que sí van a resolver los ejercicios, pero hagan las experiencias. Háganlas, compárenlo con lo que tienen en la computadora y van a ver qué tan bien están o qué les está faltando. ¿Listo? Por favor, sí, dígame, pues, dígame, profesor, en eso está fallando, eso está bien, eso está mal, no, esta parte no se entiende. Dígame para poder trabajar. ¿Listo? Muy bien, señores. Entonces, quedamos hasta acá y nos vemos el día jueves. Claro, el día jueves a las 9:10 de la mañana. ¿Listo? No tienen más indicaciones, no hay más comentarios. Muy bien. Cualquier cosita me van comunicando por WhatsApp sobre los problemas, todo eso, para que puedan irlo resolviendo, ¿sí? Y lo presenten en la fecha que me han indicado. Hemos quedado para cuándo los ejercicios, para el día de hoy, mañana. ¿Para cuándo me han dicho? Día jueves, creo, ¿no? Viernes. Para el día, ya, para el día viernes. Sí, entonces, cualquier duda que tuvieran, me van indicando, ¿ya? No hay problema, me van diciendo, me ha salido esto, está bien, está mal. A veces hay un error de digitación, entonces de repente, como en un caso, ¿no? Me dijeron que la respuesta era 300 newton, cuando en realidad es 3 newton, ¿no? 3.00, ¿no? Había un problema ahí de lectura nada más, ¿ya? Otra era 3.84 me parece y se puso 0.384. Bueno, ahí no llegó a escribirse 0.384 por 10 a la menos tanto, ¿no? A la menos 1. Entonces es solo eso, ¿sí? Entonces, pero cualquier duda no les sale, no les está saliendo igual, pues consúltenme, se resuelve y presentan unos buenos ejercicios. ¿Ya? Preséntelos bien presentables, cuiden eso, la presentación, que esté bien presentable, su gráfica, hagan su gráfica correspondiente, ¿no? Como ustedes están apreciando el ejercicio, identifiquen sus vectores, ¿no? Si hay que descompongan sus vectores, identifiquen todas sus constantes, sus variables, ¿no? Presenten bien un buen trabajo para que tengan una buena nota y levanten su calificación. ¿Listo? Muy bien, señores. Entonces nos vemos el día jueves. No se olviden, hoy en la noche debo estar subiendo material para que lo puedan revisar con calma el día de mañana. Muy bien. Nos vemos. Hasta luego.